que me decís que están escuchando de todos lados. Así que un gusto estar acá. Voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y Todo le vino bien. hagamos esto lo más práctico posible, digamos. Así no me La quedo pandemia. hablando solo. Es que Dale. Veo ahí que debe haber algún micrófono abierto. Ahí está, ahí a veces pasa que Zoom tiene ese problema. Bueno, gracias Carlitos, ahora vamos, arranco primero yo, como siempre la gente se anota, más de 2000 personas se anotaron hoy y dejaron un montón de preguntas y yo traté de ordenarlas de alguna manera, consolidando algunas, pero yo por ahí arranco con un poquito el contexto, ¿no? Digamos, creo que lo que hoy se percibe con todo lo que está pasando es bastante hartazgo de la gente con la cuarentena, conflictos políticos todos los días, donde muchas veces sentimos que esos conflictos políticos que vivimos en la Argentina tienen poco que ver con los problemas de la gente. Vemos récord, digamos, como vos decís, récord de gasto público, récord de presión impositiva, temas sin resolver de hace mucho tiempo. Y la pregunta es, en ese contexto, ¿cómo estamos? ¿Qué sentís vos? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, a ver, en realidad, como no estoy en ningún lanzamiento, voy a tratar de mantener cierto carril profesional dentro de tus preguntas y de mis respuestas. Siempre me ha llevado aún en el terreno más político, inclusive la idea de mirar de frente a la gente y decirle la verdad, lo que me ha generado costos, no costos con los supuestos rivales, sino que me ha generado también costos internos. Y me resulta muy difícil no presentarme en el formato que uno intenta expresarse habitualmente. O sea, que cuando recién arrancaba, porque fui candidato a senador por allá por 2007, donde había menos coacheo que lo que hubo después, me terminaron de convencer amigos de la infancia que me dijeron, che, ¿qué te pasaba hoy que te vimos? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque no eras vos, estabas raro, y en realidad estaba coacheado. Así que yo voy a tratar de mantenerme en esa línea, por supuesto, y mucho menos si no estoy en ningún tipo de campaña política. Pero tampoco hay mucha diferencia, no hay doble discurso. Entonces, la sensación que se me genera es que volvemos a estar en un conflicto que tiene muchos años en la Argentina, porque es fulano que lo sucedió a fulano, le echó la culpa a Mengano, y el otro, y el que vino atrás, y el otro, y el que vino atrás, y el otro, y el que vino atrás, y así nos fuimos sucediendo en el tiempo. No logramos imitar ni siquiera a nuestros vecinos. Yo soy un fana de que no existen malas ideologías, es decir, no existen malas ideologías. Una centro-izquierda existe, una centro-derecha existe, a los extremos no le da más bola a nadie, es difícil que exista un centro, al final no existe, y esas características básicas moderadas existen, pero no hemos podido conseguir eso, no hemos podido conseguir eso. No me estoy desviando el curso de la pregunta, simplemente estoy tratando de interpretar cómo percibo que llegamos hasta acá. Y entonces llegamos hasta acá sin liderazgos políticos evidentes, con algunos antecedentes donde este país, con independencia de quién lo gobernó, no estuvo dentro de la ley, con características internacionales donde no hemos participado tanto, con características macroeconómicas que nunca hemos logrado entender el valor de la estabilidad como cualquier elemento previo, y bueno, y hay un tema que ha generado un blanqueo fenomenal de todo esto en sus distintas versiones, que seguramente a lo largo de todo de esta hora o del tiempo que estemos va a ir apareciendo en sus distintas facetas. Llegó la pandemia, que fue un golpe fenomenal en todo el mundo. Y
y que agarró a los países con sus mecanismos de defensas naturales para estas cosas, ¿no? A pesar de que la piña fue violenta en todos lados. ¿Qué significa sus elementos defensivos naturales? Y que tenés un mercado de deuda en dólares para ir a afrontar los gastos de la pandemia, porque tenés un mercado local en la moneda tuya para lo mismo, o tenés equilibrio en el fisco, o tenés fondos previos que supiste guardar, y puede pasar que no tenga nada, que fue nuestro caso. Entonces, se blanquea un proceso por el cual tenés ese conflicto, tenés que poner plata, sigue existiendo la idea de que poner tanta plata toda justa en la Argentina con maquinita de emitir tiene conflictos que todavía ni siquiera han aparecido en toda su plenitud y que iremos dialogando a lo largo de esta presentación, de esta reunión, de estas preguntas. Y bueno, hoy en el resto del mundo se discute desde el punto de vista económico cómo va a ser la salida en términos de me pasó esto con la actividad, me pasó esto con el trabajo de la gente, ¿cómo va a ser? En la Argentina es, me pasó esto con la actividad, me pasó esto con el trabajo de la gente y tengo miedo de la inflación, tengo miedo de la emisión, tengo miedo del dólar y decime además qué va a pasar con esto, con esto, con aquello. Ahí, Carlitos, sí. Ahí voy si querés te conecto, vos hablaste de la inflación y hablaste del dólar, estas preguntas surgieron mucho en la gente que cuando se anotó, y cuando uno mira la economía de este año, dice, bueno, la inflación acumulada es de menos de 20%, es decir, si la proyectara a ese ritmo hasta el final del año, comparado con los años que venimos, no estamos tan mal, pero a la vez vemos el conflicto con la policía estos días, vemos conflictos con paritarias que no se cierran. Un poco la pregunta es, y tarifas de servicios públicos reguladas, controladas, digamos. ¿Hay una bomba a presión? ¿Estamos pateando un poco el problema para adelante? ¿Hay riesgo de hiperinflación o todavía no? Ustedes saben que yo aparezco muchas veces publicado por la contundencia de mis afirmaciones, pero siempre trato de mantener la moderación. La palabra bomba en mí no existe, digamos, no. Por supuesto, si yo viera que la bomba está a la vuelta de la esquina, sí. Pero son varios temas, varios temas. Primero, la inflación ocurrida hasta ahora no es el reflejo de la realidad, no porque no exista o no porque haya un INDEC que la está manoseando, simplemente porque tengo de 100%, 15% de precios atados a precio máximo, tengo otro 12 o 15% atado a congelamiento de precios, ahí tenés 30%, tengo 50% de precios cuarenteneados, porque si vos estás acá adentro, te das cuenta que el gasto, yo me di cuenta de estar 6 meses acá adentro, porque tengo atadas las chicas acá, o sea, me viene menos en la tarjeta, porque las tengo acá adentro. Entonces, como no logran escapar, mi gasto cuarenteneado ha bajado. Entonces, si ha bajado el gasto cuarenteneado, ha bajado implícitamente la inflación por ocurrir. Por lo tanto, esta es una tasa de inflación de 16% en 7 meses de este año, que no está reflejando de ninguna manera el nuevo régimen inflacionario al cual Argentina va. Y el nuevo régimen inflacionario al cual Argentina va no es al momento de hiperinflación, pero es de un escalón superior a lo que hubiera sido la tasa de inflación prepandemia. Eso está claro. Lo mismo puede valer para el tipo de cambio, pero el tema es un poco más profundo, digamos. Pero hay un tema que es central en esta cuestión, que tiene que ver con la fortaleza política, ya que a vos te gusta mezclar esta cuestión de la economía con la política y demás, y que juega un rol y que tiene que estar a la altura de las circunstancias y que tiene que tener el faro de saber quién tiene el liderazgo, cuál es el rumbo, a dónde va. Entonces empieza a haber una ensalada en la discusión, que se le mezcla y es una mezcla típica en la cabeza del argentino. Mi preocupación por el corto plazo, que vos dirías es el dólar, es la inflación, ¿y a dónde va la Argentina?
en términos de mediano o de rumbo de largo plazo, que es donde en el equilibrio que uno tiene que tener, tengo, además de lo del corto, mis sinceras preocupaciones en ese tema. Entonces, Argentina, en una síntesis de estas dos primeras preguntas, está en una situación complicada. Por supuesto, yo acepto todas las preguntas y no me incomoda en general, no tengo ningún problema, tengo cuero para aguantar. Pero digamos, no es una cuestión de optimismo o pesimismo, es una cuestión de estar a la altura de las circunstancias. Y en términos de la altura de las circunstancias, le falta tanto a lo económico en la Argentina como en lo político. O sea, en general uno se encuentra con aquellos que piensan que es todo política, porque manda la política. Y es cierto porque es a quien la gente vota. Ahora, simultáneamente, si uno no tiene el esqueleto económico y la política macroeconómica y el rumbo del país a donde uno quiere ir y los instrumentos, no llega a nada tampoco. Ahora, podés tener toda la predisposición, el programa y la instrumentación, pero si no tenés el liderazgo político, vas muerto también. Entonces es un equilibrio que tenemos que terminar de entender los argentinos. Tenemos sobrados ejemplos de política sin economía, de economía sin política, y tenemos que ir a la búsqueda de ese equilibrio. Entonces, es muy largo todo esto, así que yo estoy tratando de ir conduciendo... Pero está bien, Carlos, vos hablás de que tiene que haber un programa político que sostenga un programa económico. Y cuando uno mira al actual gobierno, lo que uno ve es que en lo económico no queda claro el rumbo. O sea, la pregunta, si yo te tengo que decir cuál es el plan, cuál es el programa, llámenlo como quieran, cuál es el esqueleto de la propuesta económica de este gobierno, dependiendo a quién le pregunta, uno tiene una respuesta distinta. Y de lo mismo pasa cuando uno mira el esquema, o te diría que pasa menos ahora respecto a lo político. Cuando arrancaba este gobierno, ya van 10 meses de gobierno, uno tenía la duda de cuál era el esqueleto de la fuerza política que iba a sostener a este gobierno y darle cobertura. Pensábamos algunos que podía llegar a tener más espacio para que el peronismo republicano o Alberto Fernández se tuviera más preponderancia. Hoy yo creo, soy de los que creen que eso fue una ilusión y que hoy el control político del gobierno de Alberto Fernández lo tiene el kirchnerismo más duro, y eso impacta en lo económico también. O de alguna manera, eso quizás es la respuesta a la falta del programa económico. Yo diría, yo lo pondría de la siguiente manera. Yo creo que efectivamente desde lo político había una apuesta a que la fórmula era liderada por algún dejo de moderación. ¿Dónde era la apuesta, digamos? Todo esto arranca en la designación de la fórmula. La designación de la fórmula fue una jugada de ajedrez que dejó mal parado a todo el mundo. Seamos honestos con esa cuestión. Porque esa cuestión de que Cristina no llega, sin Cristina no llegamos, y qué sé yo, se resolvió de una manera estratégica que fue letal para el resultado electoral. Por supuesto, con los resultados del gobierno y todo lo demás. Entonces, vino desde el punto de vista político el signo de interrogación, deseo para gran parte de sus votantes que se imponga el liderazgo de la moderación, del sentido común, de una persona que tuvo muchos años en los gobiernos, de gran pragmatismo, porque estuvo con las distintas versiones del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo político. Y yo diría desde lo económico, yo siempre lo presenté, sin entrar en la semántica de si había programa o no. Miren, este gobierno venía detrás de un ajuste muy fuerte al cual estuvo obligado el gobierno anterior con el Fondo Monetario, que dejó espacio para que quien ganara o se autoheredara pudiera emitir un poco de moneda, dejó un dólar bastante competitivo, dejó un agujero fiscal bastante moderado, porque esta es una lección que tenemos que aprender. Lo que no te decidiste hacer en los primeros 100 días,
luego te fuiste obligado a hacerlo en la segunda parte de tu gobierno con costo político y electoral. No era una cuestión ni dogmática, ni de una discusión que fue al saco roto de shock o gradualismo, porque es la historia del mundo que lo que no haces de entrada no lo haces más. Es como una casa, es decir, ¿usted quiere también, ya que estamos, pintar eso? No, eso no lo pinta más después. Bueno, sí, ya que estamos, pinta eso también, lo pintaste. Entonces, bajo ese formato, venía un programa tradicional de emisión monetaria, de crecimiento económico cero, de inflación 40 y de repartir un poco de plata. Más que suficiente para borrar un mal 2019, más que suficiente para llegar al terreno electoral del 2021 con chances de ganar, como le ha ocurrido en democracia a todos los gobiernos que van por el 4+4, ganan la primera elección de término medio en general. Entonces la apuesta, para complementar lo que decías vos, Ramón, era la apuesta de, y bueno, viene el sentido común, ella se dedicará a lo suyo, y es un programa que si crece 0 y tiene 40 de inflación, supera al año anterior. Si el año anterior la inflación había sido de 50 y pico y menos 3 de crecimiento. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Y acá yo les pido mucha atención, mucha atención. La pandemia es un golpe muy severo en el desarrollo de los acontecimientos. La pandemia es, desde el punto de vista político y la oportunidad para el que está enfrente, equivalente a lo que le pasó al peronismo en la piña del 2018. Porque al peronismo en la piña del 2018 se le abre el arco. El peronismo, dado lo que había ocurrido con un esperado Mauricio Macri en el año 2015, pensaba en que su oportunidad era el 2023 y se le abre el arco en el 2018. Empieza un amontonamiento sobre la base de que tenemos que hacer algo, porque como va, podemos ganar, podemos volver antes. Ese es el peronismo. Podemos volver antes. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque devaluaron, le cerraron el mercado, no hay más deuda, fueron al fondo, viene el ajuste, se abrió el arco. La pandemia es un golpe de tal magnitud, que genera varios conflictos. Primero, blanquea una situación política. Blanquea una situación política como no se la había podido ver hasta ahora. ¿En qué sentido? Y en sentido de devaluatorio de la conducción política, que empieza muy bien por la cuarentena y las encuestas, porque te cuido, pero que se va desvirtuando. Se va blanqueando una inclinación y un blanqueo del rumbo, porque viene la secuencia de los Vicentín, de los Edesur, de las telecomunicaciones, se va blanqueando el rumbo, se va blanqueando que me recuesto hacia un sector, pero lo más importante desde el punto de vista político es que también se pone en juego la elección del 2021 con un riesgo mayor al que había, si la voy llevando antes de la pandemia. Porque ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un programita de emisión monetaria, de dólar alto, de control de cambio, que puede dar 0, que puede dar un crecimiento un poquito, que le pone un poquito de plata en el bolsillo a la gente. ¿Y quién me va a ganar a mí en el 2021? ¿Qué hay enfrente? Si, como ocurre desde que llegó la democracia, el que gana, gana, y el que se queda enfrente tarda en recuperarse. Excepto que se te abra el arco. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista político, estamos en un conflicto donde se blanqueó la conducción en el número 1 y se blanquea un problema de legado y construcción de poder en el número 2 o en la número 2. ¿Por qué? Y porque una cosa es
si yo gano 2021 y otra cosa es si no gano 2021. ¿De qué? De porotos, no de nombre, de figura y de quién ganó con el 50%. Esta es una elección de término medio. Se abre al poroteo, se abre al saber. Si para llevarme puesto necesitas ir a buscar 11 votos más, o para llevarme puesto necesitas ir a buscar 30 votos más. Y ahí se cambió la historia. Ahí y ese mismo, y hay un comentario, Carlos, que eso mismo que vos decís de que en el 2018 se les abre el arco a ellos y empiezan a hacer algunos gestos para tratar de reagruparse, sobre todo un poco más avanzado el 2019, es lo mismo que está pasando hoy, que en algún punto obliga o genera los incentivos para que Juntos por el Cambio se mantenga unido, que en otro contexto quizás otro hubiera sido el resultado desde el punto de vista político. Y por ahí la pregunta que es, en estas reuniones venimos y hablamos mucho con políticos de Juntos por el Cambio, y se habló mucho del valor de la unidad, perfecto. La pregunta es, frente a ese escenario, ¿no? Donde tenés como vos decís, se blanquea un liderazgo político, se aceleran los tiempos, se le abre el arco al oficialismo con riesgo de que le metan un gol en la elección de medio término, eso genera incentivos para que Juntos por el Cambio se agrupe. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cómo? Y acá hay mucha gente, sectores medios, digo, que está preocupados. Entonces digo, ¿qué tienen que esperar los sectores medios para... Falta mucho para el 2023. Déjenme sembrar una nueva cultura porque estamos muy mal. Les digo a las 1000 personas que están escuchando, estamos muy mal. Déjenme sembrar una nueva cultura. Se le vuelve a abrir el arco a los argentinos. Ni a ellos ni a nosotros nos dejen tomar al argentino en serio desde ahí. Porque si empezamos déjenme sacar a los extremos. Déjenme que si estamos en el centro derecha o en el centro izquierda, podemos mostrar que el centro izquierda no es el Che Guevara y que el centro derecha no es Jean-Marie Le Pen. Y seamos moderados, sin tener culposidad de lo que somos. Pero no hablemos de ellos, que yo. Disculpame que te lo diga así. ¿Por qué? No, está perfecto. Bueno, porque les digo, tocamos fondo, muchachos. Tocamos fondo. Hay que sacar a la Argentina. Entonces, vayamos al mensaje de la credibilidad, de la unión, de que queremos estar y que tenemos la vocación de hacerlo. Y acá esto requiere de un gran cambio muy relevante. El arco no se le ha abierto a los extremos. De repente se le cierra un extremo, pero no es que se le está abriendo al otro. Entonces, transitemos el lugar donde hay que transitar. Quiero hacer esta aclaración, porque no quiero transitar este periodo sobre la base de ellos y yo. Porque les quiero decir lo siguiente. Si lo vamos a ganar esto desde un extremo, es ingobernable igual después. No hagamos y no construyamos ideas ganadoras de una elección que luego no sirvan para gobernar. Pero te freno un poquito y me gusta el contrapunto en el buen sentido, porque acá mucha gente, yo veía los comentarios, mucha gente cuando yo hice una mención hace un rato del peronismo republicano, algunos decían no existe el peronismo republicano, y cuando yo miro para atrás, habiendo sido parte del gobierno de Macri, estaba a cargo del AVE, definitivamente yo creo que parte del error que cometió el gobierno, y me hago cargo de ese error, fue no haber hecho acuerdo con sectores del peronismo que pueden estar más o menos cerca de lo que yo pienso, o tener algunas diferencias sobre algunas cuestiones que son importantes, pero que yo coincido con lo que vos estás diciendo, que si no buscamos puntos de acuerdo con algunos sectores del oficialismo, este país va a ser ingobernable. Eventualmente volvemos al poder, pero va a ser ingobernable. No tienen que ser puntos de acuerdo donde nos pongamos de acuerdo en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa y en tal cosa en términos concretos. Por eso quiero unir a la técnica y a la política. Porque yo me he cansado de ver reuniones donde estamos en un todo de acuerdo y después cuando te sentás y agarrás un papel y tenés que escribir no estamos nada de acuerdo. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. O sea, esta construcción y esta piedra basal es de acá.
Porque si vamos a ir al amontonamiento, donde el amontonamiento es cuánto pongo yo en la lista, cuánto ponemos en la lista, a mí personalmente eso no me interesa, personalmente eso no me interesa. Y me ha llevado a este extremo de comunicar de esta manera el hecho de que veo la gravedad de la situación. Veo la gravedad de la situación, o sea, alguien se tiene que hacer cargo, resolver los problemas sociales, inflacionarios, institucionales o de la policía, requiere al final el liderazgo político de alguien, 4 papeles con la solución que acerque a alguien que lo vote, alguien que lo firme, que vaya a la justicia y la justicia lo ratifique. Entonces quiero decir, eso para mí es la normalidad, eso es la normalidad. Claro. Y hay una derecha y hay una izquierda, no tengo ningún problema. Pero quiero decir, no busquemos como una táctica política la avenida del medio que no existe. Lo que hay que buscar en el medio es la moderación de cada uno de los que le toca actuar, porque hoy te toca a vos y mañana me toca a mí. En ese escenario, estamos muy complicados en la resolución de estos temas económicos. Muy. Porque yo no quiero profundizar tanto en detalles técnicos. Pero para ir a un programa de estabilización, no solo tengo que tener el programa, tengo que además tener las variables prepartidas del programa, alineadas bajo determinada modalidad para lanzar un programa de estabilización. ¿Cómo voy a lanzar un programa de metas de inflación si me han dejado la luz y el gas que lo tengo que multiplicar por 5? Tenemos que aprender esa lección. Tenemos que saber que para lanzar programas tenemos que tener primero alineadas las cosas. ¿O ustedes se creen que los Celestino Rodrigo, los Jorge Remel Lenikov o los Herman González pasaron y no significaron nada? Hicieron la tarea de los que vinieron atrás. Entonces, con esas cosas tengamos que tener cuidado. No es que sea escéptico, es que digo, ¿qué se necesita? Y se necesita liderazgo político, autoridad política, masa crítica, unión nacional. No tengo nada de eso. No tengo nada. Necesito Congreso comprometido, justicia comprometida. No tengo nada de eso hoy. Necesito el programa. ¿El programa que diga qué? El programa que diga, no lo digo por autocrítica, pero en los 2000, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y del 2015 al 2019, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ni siquiera como autocrítica, sino para tomarlo como insumo de lo que no debemos repetir. Entonces, cuando a mí me dicen, sos optimista, sos pesimista, yo trato de ver con qué contamos. Nos tiene que quedar claro que los ministerios son un conjunto de secretarios del presidente fusibles, pero en el Durante con peso propio. Yo creo que ninguno de los 1000 asistentes está en condiciones de dar el nombre corrido y seguido de los 22 ministros de este gabinete. No está. Y creo que de los anteriores tampoco. Y tampoco podemos inventar destruir un ministerio que tiene que aunar un conjunto de tareas. Porque yo no puedo enterarme cosas que pertenecen a este ministerio porque lo está haciendo el de al lado, porque a alguien se le ocurrió abrir el ministerio y dividirlo para que el ministro sea el presidente. El presidente con autoestima, el presidente con capacidad de liderazgo, el presidente con personalidad, el presidente estadista y el presidente de la media docena de cosas que tiene que conducir, tiene que poner a un ministro que se sienta con suficiente peso propio y se terminó el partido. Y si hay necesidad, que el ministro participante diga, no quiero ser presidente, no voy a competir con usted. ¿Por qué? Porque estoy pensando las cosas de fondo para esta Argentina. Si no, esto termina en una charla más de 1 hora con 1000 tipos que salimos de aquí. ¿Qué dijo? Y que la inflación va a dar 48, que el dólar no sé. ¿Y qué dijo? Van a devaluar y va a explotar. La verdad, que a los 25 años o a los 30 o a los 35
me excitaba acertar las variables. A esta edad ya me excita que saquemos a la Argentina. Está claro. Y ahí me das pie para hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero sobre todo con tu mirada de la economía. Suponete que hoy sos ministro de Economía post pandemia. Para que toque madera, para que toque madera. Acá está. Dale. ¿Cuál sería tus prioridades si hoy fueras Martín Guzmán? A ver, solo porque me lo preguntás. Vos sabés que en un programa de televisión... Capaz que te están escuchando y toman ideas. Por lo que voy a decir, mucho no les voy a decir. Yo te quiero decir lo siguiente, mirá. Vos acá, en este contexto político, en este contexto social, en este contexto de desalineamiento de variables, vos tenés que administrar y llevarla con el menor conflicto posible. No hay ninguna posibilidad en este momento, con las condiciones iniciales que tenemos, políticas, sociales y económicas, de hacer algo profundo y serio. El resto es fantasía. O sea, si vos me permitís, yo mantengo mis grados de utopía, porque la utopía son la sal que te motiva y el motor que te lleva a. Si te pasás de rosca de utopía, ya es una fantasía. Cuando yo veo que me dicen, se puede emitir moneda y no hay inflación, digo, tienen un diagnóstico equivocado, eso no es. Digamos, ahí ya te pasaste de rosca en ese esquema. O en el esquema donde podés poner una reforma judicial sin siquiera consensuarla con el resto y sin poder explicar qué querés, se pierden esas cosas. Entonces, lo que yo digo es, Argentina necesita 3, 4 políticos de fuste que sentados en una mesa, aunque sea se comprometan, ir a los velorios. Ir a los velorios. Sí. Ustedes piensen que acá un presidente pasó por al lado de otro en el Congreso y se tocó abajo como signo de antimufa. Eso no puede seguir ocurriendo. Yo veo a los americanos, los uruguayos, todavía se asisten entre ellos. No se judicializan. Tienen un mínimo de ética. Cargan con honestidad. Eso es parte de un todo. No hable ni del dólar, ni de la inflación, ni de la base monetaria. Pero uno necesita, cuando va a ser conducido por un liderazgo, que ese liderazgo le ejerza ese respeto natural. ¿Vos con quién estás? Con este. ¿Por qué? Porque me conmueve, porque me emociona, porque me conduce, porque es sano y porque quiere el bien del resto. Y porque si el otro de enfrente se enferma, no se pone contento y lo llama a ver qué le pasa. Entonces, vos me decís, ¿de qué está hablando este tipo? De las condiciones naturales que tiene un milagro. Porque vuelvo a la primera pregunta. La primera pregunta de por qué no salimos, no es porque no la pegamos con el valor del dólar. Es un conjunto de situaciones, de masa crítica de personas que además de la honestidad muestren capacidad y estén bien pagas. Yo dije, ¿por qué tenemos a todos mal pagos en el sector público? Porque tenemos más gente de la que se necesita. Son muchos. Por eso. Es decir, no podemos ir más a campañas donde se les diga como me decían a mí. No digas eso porque van a creer que vamos a echar gente y no nos votan. No va más eso. En esa fórmula yo no participo más. ¿Por qué? Porque la gente está con hambre de crédito, con hambre de creer en algo. Te freno un poquito, porque vos estás describiendo, yo te hice una pregunta económica y vos respondiste con las cualidades que tiene que tener el liderazgo en la Argentina para que podamos tener una oportunidad. O sea, de alguna manera te interpreto... Yo empecé a contestarte economía. Y por eso, no te entiendo. Economía. Exacto, no, y te hago una... Si digo lo económico, creen que es la dictadura de los economistas. No, por eso me gusta. Un economista sin el liderazgo político camina 100 metros.
porque no le gustaría Menem a Cavallo, pero pudo desplegar, bien o mal, parte de su arsenal. Cuando luego cruzó y quiso repetir lo mismo en esa ansiedad de estar en todos lados, se dio cuenta que si no tiene el respaldo económico, entonces hay que meterse en la política para ver cómo es esa cuestión. Está clarísimo. Pero Te sabiendo quiero... que hay determinadas condiciones. No, está clarísimo y entiendo el punto de que la respuesta a la cuestión económica tiene que ver con el liderazgo de la política y las cualidades. Y acá tenés 1000 personas que la pregunta que se hacen es, ok, fenómeno, estas son las cualidades del liderazgo que tiene que haber en la Argentina como para que podamos tener una oportunidad. ¿Hoy ves semillas de ese liderazgo? ¿Sos optimista respecto de ese liderazgo o crees que hoy no hay? Optimista siempre, nunca se me pregunte a mí si soy optimista. No se olviden que yo soy de Racing. Hay que ser de Racing. No se olviden que yo soy de Racing. El racinguista va todos los partidos pensando que va a ser campeón del mundo y que tiene el mejor equipo del mundo, como parte de la utopía. Luego viene la realidad. O la fantasía. Por eso, luego viene la fantasía. Es una pasión inexplicable. Pero déjame que te diga lo siguiente, es muy buena tu pregunta. Estabas casi quejoso de que no contesté economía y ahora te quedaste en la política. Así que podemos ir a las dos cosas, no te calentes. Yo te diría, es muy importante tu pregunta y a pesar de mi optimismo, no veo ese liderazgo hoy en la Argentina. Yo veo un gran chiquero, encima muy, no presionado, pero influido, porque dado que vamos a cumplir con la ley y estamos encerrados, de repente por zapping, aunque sea mientras estás comiendo en tu casa, ves un poco de radio, ves televisión o lo que fuera. Es inmirable. Es imposible. O sea, yo no encuentro 3 o 4 personas que puedan hablar o pensar como un Sanguinetti en Uruguay, o como un Felipe González en España, o como todo lo que se les ocurra. No quiero nombrar a esos 2 presidentes porque pasaron estos días por algún Zoom en la Argentina. Pero digamos, lo que quiero decir, un día fui a Uruguay y me encontré con varios presidentes y me dicen, ¿sabés por qué salió bien acá el 2001 a pesar de que teníamos el problema con ustedes que siempre nos arrastran? Porque hay una ética, hay una honestidad y entre los políticos dijimos de no judicializar la política. Y yo lo extiendo, no judicializar las decisiones económicas. Si uno es deshonesto tiene que ir preso. Lo que no puede ocurrir, como me tocó vivir poco, porque yo estuve un año en el gobierno y trabajando en perfectas condiciones y nos fuimos por la puerta grande, lo que no puede ocurrir es que un conjunto de individuos indeseables de la política vivan amenazando a chicos con vocación de ir a la política, con denuncias penales y todas esas cosas, que luego cuando por primera vez en tu vida tenés que colocarles un abogado, van a ver un juez y dicen, no te calentes, es una chicana para tenerte agarrado de las pelotas. Eso es judicializar la economía. Bueno, sí, Carlos, sé de lo que se trata. La misma Oficina Anticorrupción que en los últimos meses dejó de ser querellante en la causa de Lázaro Báez, en el último mes me presentó a mí 2 denuncias penales. Bueno, pero estoy diciendo, yo en este caso estoy hablando encima de no haber sufrido eso, lo que le da más valor todavía, porque nadie puede decir, y dice esto porque lo sufrió. Nada. Nosotros no tuvimos nada de eso, pero sí lo he visto, y he visto los magros salarios. Entonces, claro, esta cuestión es muy relevante. Y por supuesto, ¿cómo no voy a creer en lo otro si mi corazón es de economista? Pero ¿qué ocurre? No podés terminar siendo un economista. No se olviden que yo he sido criticado por liberal, por economicista, por falta de política. Me las como dobladas todas esas, no tengo ningún problema. Que no es cierto, pero no importa. Quiero decir, obvio que a la política económica le asigno un rol preponderante, pero tenemos que
tener o saber qué tipo de país tiene uno en la cabeza, a dónde queremos rumbear, cómo vamos a resolver el tema social. Porque les quiero decir lo siguiente, no hay ningún chance de resolver el problema sin crecimiento económico. Ninguna. Pero el crecimiento económico a los estadios de problemas que ha llegado a Argentina no derrama por sí solo. Entonces es una cuestión pluralista en términos de cómo participar para arreglar un tema de esto. ¿Por qué? Porque de repente uno puede colaborar en el crecimiento, puede colaborar en la acumulación. Yo he aprendido que para poder gastar, primero hay que acumular. Para poder mantener determinada calidad de vida, primero hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque a uno le gusta y la quiere sostener. Entonces, no puede vivir al día. Los países son los mismos. Entonces, para entrar en esos temas, tenemos que entender cómo se resuelve el tema social, aunque crezca, donde como no quiero poner el carro delante de los caballos, primero tenemos que resolver cómo crecer. ¿A ustedes no les parece raro que este sea un país que hace 10 años que está estancado? No es una rareza, no es una rareza. Segunda cuestión, la provincia de Buenos Aires, que es 40% del país y que tiene esta acumulación de problemas que una vez más la pandemia ha blanqueado. Que como no estoy en la joda de la chicana, no me interesa ni quién la gobernó, porque lo único que me interesa es la solución. ¿A ustedes no les parece que es inviable tener un país dentro de otro país? Inconducible, imposible de gobernar, no tenés conducción, no se dan cuenta y se van sucediendo uno tras otro, que no manejan a la fuerza de seguridad, que no manejan a los intendentes, que no manejan la salud, aunque la gobierne Magoya. ¿Por qué no la maneja? Porque se escapa, es casi un presidente, dependiente de otro presidente. Porque ¿qué es un gobernador? Un administrador. ¿Y un administrador de qué? De la suerte y el éxito que tenga el presidente. Pero no somos federales, somos unitarios, somos una mezcolanza. Entonces, ¿cómo voy a tener 40% de algo dentro de un país? Y dentro de ese 40%, 3 lugares del cordón no sé cuánto, que son más que 5 provincias de Argentina. Entonces quiero decir, esas anormalidades, si tenemos líderes y estadistas que no están mirando en cuestiones efectivas, en cómo ganás, empezar ya en la otra elección, no salió bien el video, sentate derecho, no, ponete un poco más, no, ponete así inclinado, mirá la cámara, che, tenés poca luz, ya me rompen las pelotas a mí esas cosas. Entonces digo, escúchame, ¿qué querés hacer con la provincia de Buenos Aires? Sí, llámame a 3 expertos que digan, yo la divido en 4, pongo 4 gobernadores, 4... ¿Para qué? Para que sea gobernable, ¿Qué siente hoy un aspirante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué siente en lo personal? Para personas como uno que dice, y a mí me gusta agarrar una cosa, tener una solución, terminarla, mostrarla. Eso es como uno fue criado. Ahora cuando yo veo que van 7 gobernadores, 6 gobernadores, y no mandan nada, no conducen nada, se les sublevan cuando quieren, gritan al pedo, cocorean al pedo. ¿Me querés decir? Te puedo hacer una pregunta así. ¿Qué gusto le sentís a tu paso por acá? Que no sea la joda de la política, y que estuviste ahí, y que mandaste, y te dicen señor gobernador, y que... Lo mismo vale para todo, ¿eh? Lo mismo vale para todo. Yo quiero decir, ese es el mensaje, esa es la camada, pero no es contra nadie, no es la antipolítica. No muchachos, paremos la pelota. ¿Por qué? Porque hay que ir a los lugares donde nos toca ir, a resolver.
Y a vos te tiene que ir bien, porque vos derramás. ¿Vos quién sos? El gobernador. Te tiene que ir bien, porque vos derramás. ¿Vos quién sos? El intendente. Te tiene que ir bien, porque vos derramás. Digamos, es muy simple, está todo inventado. De nuevo. Que vos me digas, nombro cualquiera, el gobernador de Misiones, el gobernador de Entre Ríos, no sé, no estoy incapacitado. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no terminan de recorrerla. Entonces, ¿por qué me metí acá? Porque tenemos un conflicto ahí. Porque cuando me preguntas la economía, el crecimiento, lo social, la seguridad y la salud, es imposible, muchachos. ¿Saben cuánto dura la euforia? La campaña, la noche en el búnker y al otro día ya tenés un quilombo. ¿Pero por qué? Porque es inarreglable. Entonces, ¿qué ocurre si vos tuvieras 4 tipos que pueden pensar como yo te digo? Y dice, che, tenemos que pensar en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué vas a hacer? No voy a poner las ambulancias en cada esquina. Dejate de joder que estoy hablando en serio. No, voy a poner un patrullero en cada... Dejate de joder que estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque hemos tocado fondo. ¿Por qué ¿Vos qué querés hacer? Y yo quiero pensar, esto se hizo en tal lugar, aquello se hizo en tal lugar. Les quiero decir, hablo de esto porque he visto trabajos de ese tipo. Entonces, ese es el mínimo de audacia que hay que tener, que no lo hace una persona y no lo hace sin consenso. Entonces, esta es la cuestión. ¿Qué quiere la gente hoy? Nada, no quiere a nadie. Ustedes no perciben que de nuevo no quieren a nadie. Sí. No perciben que el solo hecho que digas voy a ser candidato a cualquier cosa, pasaste una vereda donde te empiezo a mirar diferente. Entonces hay que erradicarlo eso. ¿Por qué hay que erradicarlo? Porque lo arregla la política. Por más que tengamos que hablar de economía, porque es como que necesitaríamos otra de estas para hablar de economía. ¿Por qué? Porque la macroeconomía es una ciencia en sí misma que desde los 90 como mínimo, digo porque fue el último caso, ha sido despreciada. Los presidentes se transforman en ministros de Economía y el ministro de Economía no puede articular en esos esquemas. Yo no puedo ser ministro de Economía de un ministerio de Economía como funciona hace años en la Argentina, pero no por autoritario, dictador, individualista, egoísta o falta de equipo. Estaba prohibido usar la palabra equipo en el Banco Nación. Porque quien tiene que repetir tantas veces la palabra equipo, es que no sabe trabajar en equipo. Solo derrama el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Vos necesitas conducción, peso, saber que podés conducir ahí, podés armar ahí, necesitas integralidad de política económica. Si no tenemos el diagnóstico correcto, no tenemos la integralidad, no tenemos la conducción, que por supuesto define siempre el presidente, corta el bacalao, sos subsecretario y es el que toma la decisión. Pero hemos hecho una tragedia ministerial, de nuevo, con 22 tipos que no nos acordamos ni los nombres, no tengo nada contra nadie, no estoy peleado con nadie en la política, no soy adversario ni enemigo de nadie, hablo de esta forma, porque es la única manera. Entonces, ¿qué es este invento de que, no, yo vos vas a poner esto, pero yo voy a poner un segundo? Necesito ese lugar. Está prostituido eso ya. ¿Cómo necesitas ese lugar? Si yo vine acá a laburar, vos me diste un mandato, tengo que resolver estos problemas, necesito poner estas personas, que son las que creo necesito para arreglar este quilombo. ¿Cómo te voy a dar el número 2? ¿Y cómo? No, porque el segundo lo puso, y aquel no, y aquel es hombre de Dios. Y el otro, no, le dieron casino y no. Y aquel, no, y aquel le dieron agua y no sé qué. Y aquel, no, y aquel le dieron infraestructura. Y el otro es hombre de... Es imposible, muchachos. No se engañen. Por eso lo va a repudiar la gente a eso. Por eso hay que crear una nueva instancia. Lo va a repudiar la gente. El más de lo mismo la gente lo va a repudiar.
Y ser moderado no necesita ir por el centro. Y las decisiones deben ser tomadas sin culpa y deben ser tomadas en consenso y tener que arrimar a todos. Si no, no vamos a salir. ¿Qué voy a decir? El dólar vale mañana 80 y pasado 90. Y la semana que viene 100. Y la inflación 2. Y el otro mes 4. Y el otro 8. ¿Por qué? ¿Quién manda? ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te entiendo y por ahí te hago también, ya estamos casi en la hora, y te hago una pregunta. Una lástima, pero bueno. No, está bien, pero que está en línea con, siempre yo trato a los que vienen a hablar, o que vienen a este ciclo de charlas, preguntarles desde su mirada, porque yo te pregunté de economía y yo coincido con vos que contestaste desde la política, en el sentido de que la respuesta a la economía viene también de un liderazgo político, de algunos acuerdos desde la política. Me da la impresión que si entro en lo instrumental económico o más allá todavía, sin instrumental, sin el paraguas de esto, es que le estoy hablando. No sirve de nada, o dura 2 días, lo entiendo. La pregunta es, las 1000 personas que te están escuchando ahora, ¿qué mensaje tenés? Digamos, ¿qué rol crees que tiene que tener hoy la sociedad, estos sectores medios que están, como decíamos al comienzo, hartos de la cuarentena, preocupados por los conflictos políticos, un creciente malestar con la clase política en general? Digo, ¿cuál es el mensaje tuyo para estas 1000 personas que estamos hoy acá escuchándote? Por supuesto, no necesito aclarar que siempre que hago referencia a esas cosas es desde la moderación. Yo toda mi vida desde estudiante he sido un activista y he echado de todas las reuniones que pude a los extremistas. Así que parto de ese preconcepto, que lo traigo desde chico, entonces no te lo olvidas más. Entonces, desde esa actitud moderada, sujeta a derechos, la actitud es demandante. La palabra es demandante, pero demandante en el sentido de honestidad, demandante en el sentido de cumpla con la ley, demandante en el sentido de compita y deme servicio público, no demandante de tengo derecho a que me des un plan. ¿Por qué? Porque lo tengo derecho. O sea, el concepto de demanda en la Argentina se ha desvirtuado escandalosamente. Esto es mío. ¿Por qué? Porque es mío. Y yo necesito eso. ¿Por qué? Porque vos me lo tenés que dar. No es ese concepto de demanda. Es el concepto de deme asfalto, deme alcantarilla, deme gas, deme agua. ¿Por qué? Porque son servicios públicos y lo voy a pagar. La Argentina nunca fue un país que vivió de los subsidios. Nunca fue un país así. Lo puedo decir de donde vengo. Esto no es una propaganda personal, pero todo el mundo sabe dónde yo nací, porque sigo yendo y porque me sigo viendo con los amigos de la infancia. Y todo el mundo sabe que vino el progreso. Y yo no sabía ni quién lo traía, porque cuando a vos te falta, vos eso no lo mirás. Por eso estaba prohibido en el Banco Nación. Decir, traigo un intendente del PRO para leasing. Yo digo, no, tráeme el intendente de donde sea para leasing y le vamos a dar, porque vamos a cumplir con nuestra obligación. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Lo que ocurre con eso es que vos ahí te transformás en un sujeto demandante de que la plata que se paga de impuestos y de gasto y demás, vuelva de alguna manera a la sociedad. Por eso es obsoleto totalmente la definición de pobreza. No sé la de indigencia. Obsoleto. En mi época, pobreza era la calle de tierra, estaba incluido en la cuenta. Pobreza era no tener cloaca. Pobreza era no tener gas. Estaba incluido. ¿En qué cuenta? Hoy hacen la cuenta de, si tenés más de 40.000 no sos pobre, si tenés menos de 40.000 sos pobre. Adentro, ¿dónde vivís? En la mierda vivís. Eso es ser pobre. Y como dije la otra vez, ser pobre también es que estás parado en la parada de colectivo y vienen, como le pasó a cadete mío. ¿Qué te pasó? Una parada. ¿Y qué? La mochila, me la arrancaron. ¿Y qué te llevaba? ¿Qué tenía? Nada, el celular. Eso es ser pobre.
¿Por qué? Porque no tenés seguridad. Yo la verdad que cuando hoy veo cómo venía caminando a mis 15 o 18 o 20 años, en los lugares donde yo nací, solo a las 4 de la mañana, digo, estaba loco. Pero le digo a mis hijos, no pasaba nada. No pasaba nada. Y había cana, qué sé yo si había cana, no pasaba nada. Entonces, esas son las cuestiones que no tenemos que tener vergüenza de nuevo a bajar línea. Le digo a los 1000 que están escuchando, a los que lo van a ver, no tengan más culpa. La historia es así, no tengan más culpa. La historia es así. ¿Por qué? Porque las cosas son como son, nos hemos desvirtuado. Entonces, sean demandantes dentro de la ley, sean activistas dentro de la ley, no se rompe nada. Hay que tener cuidado con el hagan lío. Hay que saber decir hagan lío. Y el que escucha tiene que saber interpretar el mensaje de hagan lío. Pero por supuesto que tenés que ser contestatario, demandante, exigir. Esos son los lineamientos básicos. Pero claro, cuando yo lo presento de esta manera y no sabemos cuánto es la inflación del mes que viene, cuánto vale el dólar, no podés ir a la escuela y tenés todo este conjunto de quilombo, parece estar hablando en Marte. Pero quiero decir, debemos empezar por acá. Además, dentro de las cosas que me estás preguntando, es decir, no crean malos mentirosos. No crean malos mentirosos. Démosle un día el triunfo al que dice la verdad, aunque no te guste. No le crean malos mentirosos. Ustedes no se ven que pasan video, pero que dijo blanco un día y negro el otro día. No le crean más a eso. Y tampoco a las situaciones extremas, ni de izquierda ni de derecha. Tienen sus 10 minutos de gloria en la televisión, porque también la tele quiere quilombo. Y también el que escribe quiere. Pero no le den bola a eso. Ustedes son ciudadanos. Entonces, la actitud demandante es desde ahí. Bueno, me gusta y por ahí ya entrando en los minutos finales, yo quiero hacer que vos, en una de estas charlas vino Joaquín de la Torre y usó una frase que a mí me gustó mucho, pensando en los sectores medios. Había un comentario de un Hernán, no tenía el apellido, que había cerrado su comercio ahora en la cuarentena. Y Joaquín decía, los héroes que dan trabajo. O sea, el empresario, como el empresario, sobre todo el empresario pyme en la Argentina, el héroe que da trabajo. Acá hay mucha gente comerciante, laburante, que tiene un par de empleados. ¿Qué mensaje le das vos a esos héroes que están dando trabajo en este contexto? Dos cosas quiero decir. Primero, efectivamente, el tema es el trabajo y el dar trabajo. Y ahora me voy a dirigir a los héroes porque yo me hice un boliche de barrio. Así que, primero, la Argentina tiene un problema de inversión gigante, La actitud de una oposición hoy, cuando el gobierno que gobierna quiere, sobre la base de este desastre tributario sobre el sector privado que tiene la Argentina, crear nuevo impuesto, sean 10.000, 11.000, 15.000, terminemos con que la familia rica y qué sé yo. Nosotros necesitamos que todos pongan guita. No puede el partido de la oposición. Dice, no, estoy de acuerdo, pero quiero discutir el destino. O sea, quiero discutir el destino. A ver, en Arsa no. Que sea para... ¿Cómo le va a cobrar impuesto a la gente en esta catástrofe, aunque sean 10.000 familias ricas, para ver si le doy a Enarsa? Si Enarsa no sirvió, ciérrelo. ¿Qué es eso? Entonces quiero decir, en línea con tu pregunta, lo primero que tengo que decir es, no podés avalar eso, tenés tener un problema de falta de creación de empleo. Empleo se crea cuando quien toma el empleo tiene rentabilidad, tiene reglas de juego, tiene crecimiento y tiene horizonte. No hay cosa más linda que dar laburo. No hay cosa más linda que dar laburo. Negocio de barrio.
salgamos de la pandemia. Mensaje de una filósofa del año 0 que fue mi vieja, que tuvo 4º grado. Ningún gobierno te va a dar nada. Va al gobierno a exigirle bienes públicos. Y en el resto, tenés que tener tu negocio, tu formato, que no te ahoguen tributariamente. Por eso acá son media docena de ideas, entrando en lo económico de mediano plazo. Sí. Que no te ahogue lo tributario. Que tengas capital de trabajo. Que tengas formación de trabajadores. En esa Argentina que me preocupa, lo que no podemos tener es gente desempleada sin formación. Porque hay que tener formación además. Porque si no vamos a tener gente desempleada que es imposible de emplear en alguna tarea. Entonces, ¿yo qué exijo? ¿Y qué pretendo? Para el pyme, para el chico, para el grande. No me ahogues tributariamente. Capital de trabajo, pero no tengan ninguna duda. Y relaciones laborales donde se pueda crear empleo. Porque ustedes tienen que entenderlo, que con las relaciones laborales de 50 años atrás de Argentina, no hay creación de empleo. Claro. ¿Por qué? Porque miro los números y desde el 2007 no hay creación de empleo privado en la Argentina. No lo digo yo, son los números. A mí critíquenme cuando hago proyecciones para adelante. Claro. Pero cuando miro para atrás, son los números publicados. Entonces, eso es lo que hay que demandar. No esperes que el gobierno te dé otra cosa. Esa es la actitud responsable y demandante de la sociedad argentina. Pero parte del preconcepto. Yo a usted no lo voto. ¿Por qué, señora, no me vota? Porque usted miente. Usted lo que está diciendo es mentira. Entonces, ¿y por qué? Y porque no me mira y no me lo dice. Y porque tal día dijo una cosa, después dijo otra cosa, después dijo otra cosa. Estuvo con fulano, estuvo con perengano, estuvo con perengano. Tenemos que refundarlo desde ahí esto, con los consensos que hagan falta. Y encontrando estos 3 o 4 liderazgos, no un liderazgo. Porque un liderazgo no va a poder gobernar. Esto tiene que ser cuestiones de 2 o 3 liderazgos cambiantes. No con esa cosa de que llevo la política en mi alma y hasta el día que me saquen con un cajón. Porque han sido unos clavos remachados para Argentina. Me estoy fiando exclusivamente por los resultados. Ahora, los únicos que pueden discernir sobre eso son ustedes, los votantes. Somos nosotros los votantes. Bueno, ya estamos en el horario que siempre tenemos previsto y la gente acá valora que arrancamos puntual y terminamos puntual. Quiero agradecerte por esta conversación y por ahí pedirte cortito, sin robar mucho tiempo, un cierre final para estas personas que te escuchan y que agradecen muchos comentarios muy buenos en el chat. No, primero y fundamentalmente agradecimiento. Agradecimiento, o sea, uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Dice, che, podés venir a hablar o podés decir que yo, y escucha, y ve tanta gente que ha venido a escucharlo. Lo único que pido es haber estado a la altura de los acontecimientos. Por supuesto, nunca vas a conformar a todos. Pero si algo quiero que quede de esto, es que sin volvernos locos, sin deprimirnos y manteniendo el optimismo de largo plazo. Es el momento del fuego sagrado. Es el momento del fuego sagrado. Porque la situación es muy complicada. Y no arruguemos, no le saquemos el culo a la jeringa. Seamos demandantes, exijamos. Y desde ahí que cada uno cumplamos el rol que haga falta, manteniendo la autoestima y manteniendo la esperanza, no la falta de esperanza, la emoción, no eso. Pero ustedes tienen que saber, como dije el primer día cuando llegué al banco, sin todos ustedes no existe el resto. El respaldo lo pone o lo saca la gente. Y entonces es muy importante que se involucren en eso, con respaldo, sin respaldo, eligiendo acertadamente. Le pagan las marchas que quieran. Yo estoy harto de la chicana política. Así que
no pierdan el tiempo con eso, mantengan la esperanza, vayan al frente y vamos a salir. Una vez más vamos a salir. Bueno, gracias Carlitos, gracias a todos los que están. Les aviso, la próxima charla es el jueves que viene a la misma hora, 7 de la tarde, con Gabriel Sanchezini, que va a contar parte del trabajo que hizo como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con lo que decía Carlitos recién de ingobernable de provincia de Buenos Aires. Pero antes de cerrar, un comentario que tiene que ver con, si hay algo que reflejás vos, Carlos, es los bienes públicos. Vos hablaste que vos sos fruto de que vos pudiste progresar en tu vida porque pudiste gozar de bienes públicos, de educación, de trabajo, salud, justicia. Y creo que eso está en la responsabilidad de cada uno de nosotros, de generar esos bienes públicos para Argentina y demandar esos bienes públicos. Y yo coincido con vos que estamos en un momento muy particular y muy complicado de la Argentina, muy complicado. Quiero trabajar para tratar de forzar, yo como político, que yo me considero hoy ya un político en Argentina, lo que vos decías de fuego sagrado, decir, señores, cuando se te está prendiendo fuera de casa no hay tiempo de elegir qué camisa te pones, tenés que salir a trabajar y apagar el fuego. Bueno, eso mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros, tenemos que trabajar para corregir muchos de los problemas que arrastra la Argentina, que no son de un año, no son de 4 años, no son de un gobierno o de otro, es de la clase dirigente en la Argentina, que no ha sabido ponerse de acuerdo sobre 3, 4, 5 cosas, como decía Carlos, que después la economía, la macroeconomía se ordena a partir de algunos acuerdos básicos que tenemos que generar como sociedad. Así que muchas gracias a todos. Carlitos, un placer escucharte. Claro, gracias por la invitación, y en este momento tan árido y tan confuso, no le tengan miedo al progreso. Está muy desvirtuado ese tema, con el tema de los helechos. No le tengan miedo al progreso. Se iguala para arriba, no para abajo. No le tengan miedo al progreso. La costumbre, Carlitos, en esta charla es levantar el micrófono y que acá los que quieran aplaudirte te van a aplaudir. Así que un aplauso. Con el ministro de Interior. Gracias. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, Carlos, grande, ¿eh? Claro, Carlos, muy claro. Para arriba. Bueno, gracias. Le empecé a hinchar ahora, che, boludo, usá el BMX. De que haya parte del gobierno también. Y ahora me hinchó la pelota, podía gastarse porque no entiende bien pesos, dólares. Esto, 30 pesos, no, 30 dólares, quédate quieto. ¿Y cómo es que me dijo que se llaman estos? ¿Qué sabes? Tiene transiciones. Sí. Me encantó. Se quiere bajar Overlay. Y me pasó una, busquen un lugar